Reddit pregunta. Hombres, ¿qué descubrieron de las mujeres al tener una novia? Un montón de pelo. Por todas partes. Cuando aún no vivíamos juntos, una vez encontré un pelo en mis boxers limpios, 3 días después de haberlos lavado. No entendía cómo era posible. Pero ahora, que ya compartimos el mismo espacio, me he dado cuenta de que la situación es aún más extrema. Cada 3 usos tengo que limpiar la cabeza de la aspiradora porque se llena de pelo, lo que hace que no succione bien y pierda eficacia. Me sorprende mucho que no haya acabado calva a estas alturas, considerando la cantidad de pelo que parece multiplicarse por toda la casa. Es curioso, incluso después de que dejé de hablar con una chica hace más de un año, sigo encontrando, de repente, un cabello suyo en algún rincón de la casa. Es como si se materializara mágicamente, apareciendo sin previo aviso. No importa cuántas veces limpie, siempre surge un nuevo pelo, como si el universo quisiera recordarme esa extraña conexión. Es algo que nunca imaginé que sería parte del paquete, pero aquí estamos. Ligas para el pelo por todas partes. Soy un tipo con pelo largo, así que las ligas para el pelo se convierten en parte esencial de mi día a día. Sin embargo, hay algo que me sorprendió cuando empezamos a vivir juntos: las gomitas desaparecen como por arte de magia. Te van a quitar todas las ligas y, al final, te quedas sin nada. Es un fenómeno inexplicable, las ligas desaparecen sin dejar rastro, como si tuvieran vida propia. Pero no son solo ligas para el pelo. Esos pequeños y coloridos accesorios se han convertido en algo mucho más que simples herramientas para recoger el cabello. Son los marcadores invisibles de una vida compartida, de los momentos cotidianos que surgen entre risas, discusiones y planes improvisados. Cada liga, cada gomita perdida tiene su propia historia. Quizás no lo notes al principio, pero cuando empiezas a verlas en todas partes, te das cuenta de que representan una especie de huella de lo que hemos vivido juntos. Y aunque me quede sin ligas y mi pelo a veces se convierta en una batalla, sé que cada gomita desaparecida es un pequeño recordatorio de que estamos construyendo algo único. Que el 99% de las veces que vienen a nosotros a desahogarse o a quejarse de algo, eso es literalmente todo lo que quieren hacer en ese momento. No están buscando a don solucionador, solo a alguien que se siente en el barro con ellos. En realidad, se aprecian más los pequeños esfuerzos que los grandes gestos. Siempre he hecho algo que, al principio, no pensaba que tuviera mucha relevancia: si tengo una novia, o incluso si es solo un rollo, cuando me tengo que ir, dejo un vaso de agua en su mesita de noche y le enchufo el celular si no lo está cargando ya. Para mí, esto era algo completamente natural, algo que hacía sin pensarlo mucho. Pensaba que era una de esas pequeñas atenciones que cualquiera podría hacer, ¿no? Pero, después de ver las reacciones, me di cuenta de que no es tan común como pensaba. He visto a varias chicas emocionarse muchísimo por este tipo de detalles, porque lo consideran súper tierno. Mi reacción inicial fue algo así como: wow, la vara está bien baja, ¿eh? Y, claro, no es que me esté quejando de que la gente valore estas pequeñas cosas, pero me sorprendió un poco que algo tan sencillo tuviera un impacto tan grande. Es curioso cómo a veces los gestos más simples son los que realmente marcan la diferencia. Al final, supongo que es esa clase de cosas las que realmente cuentan en una relación, ¿no? No siempre se trata de grandes gestos o sorpresas elaboradas. A veces, es simplemente recordar lo que la otra persona necesita en esos pequeños momentos, y eso puede significar más de lo que imaginamos. La cantidad de papel de baño que se usa. Es impresionante cómo cambia todo cuando tienes compañía. Tener que pasar de cambiar el rollo de papel de baño cada par de semanas a hacerlo cada pocos días es una de esas pequeñas realidades de vivir con alguien que ni te imaginas. Cuando vivo solo, compro un paquete gigante y, honestamente, me dura años. Puedo estar tranquilo, sabiendo que no me voy a quedar sin papel en un buen rato. Pero cuando estaba casado, el mismo paquete me duraba como 2 meses. Es como si el consumo se multiplicara por arte de magia. Es curioso cómo esos detalles tan cotidianos, como la cantidad de papel de baño que se gasta, se convierten en una especie de termómetro de la vida compartida. Lo que antes era una compra que se hace una vez cada tanto, ahora se convierte en un ajuste constante.
Esas pequeñas diferencias, aunque graciosas, realmente muestran cómo las dinámicas de una casa cambian cuando ya no estás solo. Es un recordatorio de que las cosas más triviales a veces son las que marcan la mayor diferencia. Son igual de inseguras y sensibles que yo. Me enteré de que no son tan organizadas / ordenadas como esperaba. Cuando vivía solo, mi baño era la definición de minimalismo: un frasco de champú, jabón para el cuerpo, una toalla bien doblada y 3 artículos de aseo que usaba regularmente. Todo estaba en su lugar, cada cosa en su sitio. Había una especie de paz en esa organización, un orden que me daba tranquilidad. Todo estaba justo donde debía estar, y nunca me preocupaba por tener que buscar algo porque sabía exactamente dónde estaba. Para mí, el baño era un refugio, y ese orden era esencial para esa sensación de calma. Pero luego ella se mudó. Y de repente, el orden que había en mi espacio desapareció como por arte de magia. Fue como si un tornado hubiera pasado por ahí. El baño dejó de ser un santuario organizado y se convirtió en un mini mercado de cremas, potingues, perfumes, botes, frascos y un sinfín de productos de belleza que ni sabía que existían. Y no es que me molestara, pero definitivamente fue un cambio drástico. Además de eso, la ropa empezó a aparecer por todas partes. Y no solo en el baño o en el dormitorio, sino también en el pasillo. En todas partes. Lo más curioso de todo fue que, no importaba cuántas veces intentara organizar algo, siempre encontraba brasieres colgados de los pomos de las puertas del dormitorio, como si cada superficie disponible tuviera que estar ocupada por algo. Y, claro, esa era solo la punta del iceberg. Y las chaquetas, bufandas, zapatos, y todo lo demás. Era como un desfile de moda en mi casa. Fue entonces cuando realmente comprendí el concepto de compartir un hogar. No se trataba solo de compartir el espacio físico, sino también de aceptar esas pequeñas, y grandes, diferencias en la forma de vivir. Recuerdo perfectamente que cuando estábamos saliendo, solíamos bromear mucho antes de vernos en nuestras casas. En una de esas bromas, ella me dijo, con su típica risa traviesa, que cuando llegaba a mi cuarto, lo único que encontraba era una cama, una mesita de noche y una tele, casi nada más. Mi habitación era tan sobria, tan austera, que parecía más bien un cuarto de hotel. No necesitaba mucho más, para ser sincero. Era funcional y listo. Y, por supuesto, ella tenía razón. Pero fue mi turno de devolverle la broma. Le dije, con tono burlón, que menos del 50% del piso de su cuarto se veía por la ropa que estaba tirada por allí. Y no era una exageración, la cantidad de ropa por el suelo realmente parecía un campo de batalla. Pero, al decirlo, me di cuenta de que ese caos tenía algo de encantador. Ese desorden, esa ropa esparcida, era su manera de ser, un reflejo de su personalidad descomplicada y llena de energía. Es curioso cómo, con el tiempo, empiezas a ver que esas pequeñas diferencias, esos detalles que a primera vista parecen pequeños y hasta incómodos, son los que realmente hacen que una relación se sienta única. Mi espacio, tan ordenado y meticuloso, reflejaba mi personalidad calmada y algo estructurada, pero el suyo, caótico y lleno de vida, mostraba su energía, su espontaneidad y su forma de vivir las cosas de una manera mucho más libre y menos preocupada por la perfección. Y, al final, esas diferencias no solo no nos distanciaron, sino que nos equilibraron. Sí, de hecho hacen popó y de vez en cuando te van a dejar el baño hecho un desastre. Probablemente deberías tener una segunda toalla y mantener tu baño impecable. No les importa mucho si tu sala está perfecta, pero esa habitación en específico es una zona de confort. Resulta que están tan nerviosas con nosotros como nosotros con ellas. Al principio, cuando empecé a salir con chicas, tenía esa típica ansiedad que todos sentimos al principio, la preocupación por cómo me verían, si diría algo estúpido, si les gustaría, si sería capaz de causar una buena impresión. Pero después de un tiempo, algo que nunca me imaginé me llamó la atención, me di cuenta de que, en realidad, ellas también estaban tan nerviosas como yo. O incluso más. La verdad es que todos estamos improvisando en el mismo juego,
tratando de descubrirnos mutuamente, y esa incertidumbre es algo común, aunque nos cueste admitirlo. Lo que realmente me sorprendió fue darme cuenta de que, aunque a veces pareciera que las chicas tienen todo bajo control, en el fondo también están lidiando con una gran dosis de nerviosismo. A menudo, me encontraba en situaciones donde pensaba que yo estaba completamente fuera de lugar, preocupado por no hacer las cosas bien, solo para descubrir que ella también estaba lidiando con la misma inseguridad. Fue un golpe de realidad. Verlas tan nerviosas por cosas que yo pensaba que eran triviales hizo que la brecha de confianza entre nosotros se hiciera aún mayor. Nos estábamos mirando desde un lugar de inseguridad mutua, sin saber bien cómo acercarnos el uno al otro. Al principio, esa diferencia en nerviosismo me generaba más ansiedad, porque sentía que la relación no estaba fluyendo como esperaba. Pero con el tiempo, comprendí que este comportamiento no se trataba solo de mí. Todo ese nerviosismo, esa necesidad de impresionar o de hacer las cosas bien, no era algo único de los hombres. Las mujeres también están dando lo mejor de sí mismas, pero con la misma incertidumbre que nosotros sentimos. Este entendimiento cambió completamente mi perspectiva. De alguna manera, me liberó de esa constante preocupación por hacer todo perfecto. Ahora, cuando hablo con una mujer, ya no siento esa ansiedad que antes solía tener. No importa cómo vayan las cosas, ya no me presiono tanto para hacerlo bien. He aprendido que todos estamos improvisando, y que la vulnerabilidad y el nerviosismo son parte de esa danza. Hoy, cuando hablo con mujeres, lo hago con mucha más naturalidad. Sin esa carga de inseguridad o de necesidad de impresionar. Porque, al final, todos estamos navegando las mismas aguas turbulentas, y es en esa incertidumbre compartida donde, irónicamente, se encuentra la verdadera conexión. Se mueven por la casa como ninjas, en serio. Es impresionante cómo logran moverse por la casa sin hacer el más mínimo ruido. Yo, que siempre soy el que termina asustando a los demás solo por reírme o hacer un ruido accidental. Me encontré con una experiencia completamente nueva cuando empecé a vivir con ella. De repente, estás ahí, tranquilo, haciendo tus cosas, y en un abrir y cerrar de ojos, la tienes parada en la puerta, sin haberte dado cuenta de su presencia hasta ese preciso momento. Y lo peor es que, cuando te das cuenta, te dice con una calma que te deja helado, ¿qué haces, amor? Y de golpe, te mandan a volar como un metro. Es como si los ninjas realmente existieran, pero en versión femenina. Normalmente, yo soy el que hace ruido sin querer, el que asusta a la gente simplemente con un estornudo o una risa fuerte. Pero cuando ella se mueve por la casa, es como si tuviera una habilidad sobrenatural para desaparecer. La ves por un segundo y, al siguiente, ya está en otro lado, sin que hayas oído ni un solo paso. Y lo peor de todo, es que a veces no te das cuenta de que está cerca hasta que, de pronto, la tienes junto a ti. Es como la niña del aro, parada ahí, con esa mirada inexpresiva, y diciendo con una voz suave, no quiero asustarte, pero haciendo exactamente eso. Una mezcla de terror y fascinación. La ironía es que, fuera de esos momentos de sigilo, normalmente es todo lo contrario, ruidosa como un elefante. Cualquier objeto en el camino se convierte en una trampa mortal para ella. Los platos de cerámica, las tazas, todo lo que sea susceptible de hacer ruido, cae a sus pies, y su paso retumba por la casa. En esos momentos, es como si el silencio y el caos convivieran en una especie de danza extraña. Pero, entonces, de repente, en esa misma casa ruidosa, te encuentras con la versión ninja, y te da un escalofrío. Como si, en un parpadeo, se convirtiera en un ser de otro mundo, imposible de detectar hasta que decide aparecer. Se están tirando pedos. Hace unos meses me fui de vacaciones con mi novia y su familia, y déjenme decirles que, si bien fue una experiencia increíble en muchos aspectos, también hubo un pequeño detalle que no pude dejar de notar, la cantidad de veces que simplemente se acercaba a ellos y se tiraba unos pedos épicos. Y no hablo de un par de peditos discretos, no. Eran esos pedos que retumban en el aire, audibles a kilómetros de distancia, como si estuviera en competencia con una trompeta desafinada. Lo curioso es que lo hacía con una naturalidad tan absoluta, como si fuera la cosa más normal del mundo, sin ningún tipo de vergüenza o esfuerzo por disimularlo. Al principio, no sabía si reírme o si simplemente quedarme en shock.
pero lo cierto es que la situación se volvió tan repetitiva y tan impredecible que al final solo pude reírme. Era una especie de show en vivo. Te acercabas a ella, pensabas que todo estaba en calma, y de repente... ¡boom! Un pedo que dejaba a todos boquiabiertos. Y lo más impresionante es que, en lugar de sentirse avergonzada o incómoda, ella actuaba como si nada hubiera pasado, mientras todos los demás tratábamos de contener la risa o disimular el momento incómodo. Fue un punto clave para darme cuenta de lo espontánea y relajada que es en su propia piel. Aunque, por supuesto, también fue una pequeña prueba de la adaptación que requiere vivir con alguien que, por muy cercana que sea la relación, sigue siendo una persona completamente diferente. En un nivel más profundo, me hizo reflexionar sobre algo que probablemente todos sabemos, pero pocas veces hablamos: vivir con alguien con quien no eres compatible, en cualquier nivel, simplemente no vale la pena. Es fácil emocionarse por la idea de una relación, pero los detalles, por más pequeños o extraños que parezcan, realmente importan. Las pequeñas costumbres, las diferencias de hábitos, esos momentos tan genuinos como ir al baño o sentarse en el sofá, todo eso tiene un impacto. Y si no hay una base sólida de comprensión y aceptación, esos detalles se convierten en pequeñas grietas que, con el tiempo, pueden hacer que todo se derrumbe. Por otro lado, si puedes reírte de esas cosas raras, como los pedos inesperados, y aceptarlas como parte del paquete, entonces sabes que estás en una relación donde lo importante no es tanto la perfección, sino la capacidad de abrazar lo impredecible y encontrar humor en las cosas que, a veces, podrían resultar incómodas. Al final, vivir con alguien con quien eres compatible, y con quien puedes compartir risas y momentos incómodos sin dramas, es lo que realmente vale la pena. Lleva un calendario para registrar las fechas especiales que han vivido juntos, eso te salvará y te ayudará en tu relación. Algo que aprendí a la fuerza es que, cuando vives con alguien o estás en una relación seria, hay ciertos detalles que no puedes dejar pasar. Uno de esos detalles es las fechas importantes. Y, créanme, ella tiene una memoria para las fechas que parece sacada de un libro de magia. Me refiero a que, de alguna manera, se acuerda de cada fecha de cualquier evento que haya significado algo para nosotros: el primer concierto al que fuimos, la primera semana que nos vimos todos los días, el primer viaje juntos, el primer te quiero, el primer todo. Es impresionante, pero a la vez aterrador. Porque, claro, llega un punto donde empieza a decir con una sonrisa: oye, adivina qué pasó hoy. Y yo, con el sudor frío en la frente, entro en pánico internamente. Dios mío, es importante esta fecha y no me acuerdo qué carajo pasó. Y, mientras mi cerebro hace un rápido recorrido por todos los momentos que podríamos haber compartido, ya empiezo a pensar que, si no recuerdo lo que celebramos en ese día, va a ser un desastre. El pánico es real. Es entonces cuando te das cuenta de que, si no llevas un calendario, te la juegas a ciegas. La verdad es que, al principio, no entendía por qué ella insistía tanto en marcar todo, pero ahora sé que esas fechas son su manera de construir memorias compartidas. Es su forma de ir registrando todo lo que va ocurriendo entre nosotros. Y, aunque me da un poco de ansiedad, también me ha enseñado la importancia de recordar esos momentos juntos, de darle valor a cada paso que damos como pareja. De hecho, ahora hasta tengo que anotar en un calendario todas las fechas importantes, aunque me sienta un poco como un estudiante que no quiere fallar en el examen. Mi mente es tan mala con los recuerdos de fechas específicas que, en alguna ocasión, mi ex me felicitó el cumpleaños en una fecha totalmente equivocada. Me dijo: feliz cumpleaños. El 9 de noviembre, cuando mi cumpleaños es en marzo. Fue un momento tan incómodo que, de alguna manera, quedará grabado en mi memoria como la prueba de que las fechas son fundamentales. Así que, ya saben, si quieres sobrevivir en una relación y evitar esos momentos de pánico total, mejor lleva un calendario o una app para registrar las fechas especiales. Créeme, te salvará y te ayudará a mantener la paz emocional en esos momentos de ¿qué pasa hoy? Todos son bien diferentes. Solo prepárate para adaptarte y comunicar bien. A ellas las acosan un montón. Sí, ya lo sabía vagamente,
pero ahora que escucho cómo ella experimenta eso regularmente, se vuelve mucho más real, mucho más concreto. Es una de esas cosas que, si no las vives de cerca, te cuesta entender lo devastadoras que pueden ser. Siempre había oído hablar del acoso, pero nunca lo había visto tan de cerca, hasta que empecé a escuchar cómo se siente ella, y cómo muchas otras mujeres viven lo mismo, casi como parte de su día a día. Yo, bien ingenuo, un día le pregunté, ¿por qué dejas que tu jefe, que es mayor que tú y un hombre, te trate así? Pensé que tal vez se trataba de una falta de límites, o de algo que ella no quería confrontar. Pero su respuesta me dejó completamente helado, porque si no lo acepto, me va a despedir. Y ahí, en ese momento, entendí el nivel de poder que tienen estas situaciones. Ella no podía simplemente decir no o parar, porque la consecuencia era perder su trabajo. Lo que es aún más aterrador es que este tipo de dinámicas no son excepcionales. No se trata de un caso aislado, ni de algo que ocurre de vez en cuando. Es algo que ocurre a menudo, constantemente, y que muchas mujeres deben aceptar como parte de sus vidas laborales, académicas o sociales. Es una forma de poder y control que se ejerce sobre ellas, a menudo sin que se pueda hacer mucho al respecto, sin arriesgarse a ser descalificada, a ser despedida, a ser vista como problemática. Cuando se convierte en una cuestión de supervivencia, cuando el miedo a las repercusiones laborales o sociales pesa más que el derecho a vivir sin acoso, ahí es cuando la brecha de poder se vuelve aún más profunda. Y ese es el tipo de realidad que muchas mujeres deben enfrentar, sin opción de escape, solo para poder seguir adelante con sus vidas. Ese estoy bien es en realidad la frase más aterradora en inglés. Los periodos pueden apestar un montón. Nunca lo había pensado hasta que tuve novia. No es por el mensaje, es por el tono. Los periodos pueden apestar un montón. Nunca lo había pensado hasta que tuve novia. Y no me refiero solo al tema físico, aunque sí, eso también es algo que nunca había considerado en su totalidad, sino a cómo las mujeres, de manera general, están mucho más conectadas con sus emociones y con el comportamiento de los demás de lo que nos damos cuenta. Son súper perceptivas. Si algo no anda bien, ellas lo saben, lo notan de inmediato, no importa cuán pequeño sea el cambio. Hace unos años, cambié de trabajo. Pasé de estar en una empresa de ingeniería, donde el 90% de los empleados son hombres, a un trabajo en el gobierno, donde el ambiente es más equilibrado, como un 55% mujeres. Y esto es algo que noté de inmediato, la diferencia en cómo las mujeres perciben y responden a las emociones de los demás. Cuando te sientes bien contigo mismo, cuando estás en un buen lugar emocionalmente, las mujeres lo perciben de una forma increíblemente intuitiva, y te lo devuelven de una manera que genuinamente te hace sentir apoyado y reconocido. Es un ciclo virtuoso, te sientes bien, ellas lo notan, y eso te da aún más confianza. Pero, por otro lado, el lado opuesto también es cierto. Recientemente, pasé por una situación amorosa complicada, y la verdad es que me siento mucho menos seguro y feliz. Y eso, como era de esperarse, también se refleja en cómo interactúan conmigo las compañeras de trabajo o incluso mis amigas. Las respuestas suelen ser mucho más frías o distantes, mucho más planas, cuando antes se mostraban genuinamente felices de verme. Lo curioso es que los hombres no suelen notar estos cambios tan marcados. Para ellos, esa diferencia no es tan evidente. Y lo entiendo, porque los hombres generalmente no están tan en sintonía con las emociones ajenas. Tal vez sea una cuestión cultural, tal vez de cómo nos socializan desde pequeños. La diferencia es que cuando te sientes mal, los hombres no necesariamente lo van a captar. No tienen la misma sensibilidad para detectar esos matices en el comportamiento. La conversación suele mantenerse en una superficie más práctica, centrada en actividades o en cómo arreglar lo que está pasando. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que en las amistades reales, el apoyo emocional tiene una dinámica diferente. Tengo algunas amigas, y ellas son mucho más naturalmente solidarias. Es mucho más común que, simplemente, te pregunten cómo estás, que se interesen de verdad por lo que está pasando en tu vida, que hablen de sentimientos o, incluso de forma muy sutil, te den un poco más de apoyo sin que te des cuenta de inmediato.
Hay algo en su forma de ser que hace que te sientas acompañado, sin la necesidad de hacer grandes gestos o discursos. Ellas lo dan de una manera más intuitiva. Por supuesto, también tengo a mis amigos hombres, y los amo. Siempre han estado ahí para apoyarme a su manera, pero he notado que la conversación emocional no fluye tan fácilmente entre nosotros. Generalmente, lo que hay en las conversaciones de hombres es una energía de absorber, como si estuviéramos todos juntos para aguantar la situación sin hablar demasiado de cómo nos sentimos. Es una forma diferente de apoyo, sin duda, pero también he estado tratando de cambiar un poco eso, de enseñarles a mis amigos que a veces no se trata de tener respuestas o soluciones, sino solo de escuchar y acompañar. Y la verdad, ha estado dando resultados. Se dan cuenta de todo y se acuerdan de todo. También les encantan las duchas calientes, de esas que te queman la piel. No sé cómo le hacen. Te van a querer hasta el fin del mundo, siempre y cuando no los decepciones. Los pedos van a hacer que hasta tu peor explosión de gases de vergüenza. Quieren que los escuchen, que los entiendan y que los oigan completamente, y saben si no estás escuchando. Edith, algunos no entendieron el punto. Hay miles de tipos por ahí que simplemente no saben cómo escuchar a su novia / esposa / pareja, sin meterse, ofreciendo su opinión y tratando de arreglar las cosas. Solo escucha. Saber cuándo preguntar ¿quieres que solo te escuche o quieres un consejo? Los ayudará muchísimo a ambos. Cuando vivimos juntos por primera vez, yo hacía toda la colada y noté que toda su ropa interior tenía flujo y asumí que estaba excitada todo el tiempo, pero nunca quiso hacer nada conmigo. Qué equivocado y avergonzado estaba. Son tan suaves, piel suave, lindo culito suave, encantador. Que los bolsillos pueden ser falsos. Nunca se me ocurrió que la ropa pudiera tener bolsillos falsos. ¿Bolsillos falsos? Nunca me había detenido a pensar en esto hasta que lo vi en una prenda de mujer, y fue un momento de revelación absoluta. ¿Cómo es posible que te vendan ropa con bolsillos que no sirven para nada? Es como una cruel burla. Tienes el espacio visual de un bolsillo, pero cuando intentas meter la mano, lo único que encuentras es una tela cosida a lo tonto. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Chicas, se merecen bolsillos de verdad. Bolsillos que puedan guardar todas las cosas útiles que uno tiene en el día a día, el teléfono, las llaves, una monedita, un pañuelo, o, si eres como yo, un puñado de chicles que siempre se pierden por ahí. Bolsillos funcionales, por favor. A la mercado, consíganse unos bolsillos que sirvan. La verdad, me parece una de esas pequeñas injusticias cotidianas que no se notan hasta que te las señalan, pero cuando te das cuenta, te parece completamente absurdo. ¿Por qué las mujeres tienen que andar cargando bolsos, mochilas, o hasta tener que recurrir a las bolsas de mano simplemente porque sus pantalones o chaquetas no tienen espacio para nada? No tengo novia, pero, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con todos los que se quejan de este asunto. La ropa debería ser igual para todos. Ya basta de bolsillos falsos. Es algo tan sencillo y tan lógico, que me sorprende cómo hemos tolerado esta situación por tanto tiempo. Aunque, claro, nada es igual para todos. Cada quien tiene su estilo, sus preferencias, y hasta su forma de ver lo que es práctico o necesario. Pero, sinceramente, en un mundo donde la igualdad de género debería ser la norma, esto de los bolsillos falsos parece uno de esos detalles mínimos pero reveladores que siguen perpetuando pequeñas desigualdades. Las cosas que los hombres hacen para impresionar a las mujeres, en su mayoría, solo impresionan a otros hombres. A la mayoría de las mujeres le carro, tus abdominales, tus músculos, el tamaño de tu pilín, etc. Los periodos no son un chiste. Nunca había comprendido realmente lo que implican los periodos hasta que empecé a estar más cerca de una mujer durante ese tiempo del mes. El dolor, los cólicos, los dolores de cabeza. Es como tener gripe una vez al mes, pero sin poder tomarte un descanso para descansar en cama. La sensación de estar física y emocionalmente drenado durante esos días es algo que no se puede explicar del todo hasta que lo ves de cerca.
No sé cómo las mujeres logran trabajar a tiempo completo, estudiar o simplemente seguir adelante con su rutina diaria mientras están lidiando con todo eso. Obviamente, no todas las mujeres tienen síntomas fuertes del periodo, pero eso no cambia el hecho de que, en general, es algo muy incómodo y agotador. A veces es difícil entender cómo pueden mantener una cara de normalidad mientras, por dentro, están luchando con tantos malestares. Y no solo eso. Las mujeres tienen todo un ritual de supervivencia para esos días. Por ejemplo, siempre necesitan 2 toallas para la hora de la ducha, una para el cabello y otra para el cuerpo. Eso de por sí ya me parece un mini desafío logístico, pero tiene todo el sentido del mundo. Son esas pequeñas cosas que uno no entiende hasta que estás al tanto de los detalles cotidianos. Además, algo que todavía no logro comprender del todo es cómo doblan su ropa. Es como si cada pieza de su ropa tuviera una forma y un propósito tan específico que, de alguna manera, todo tiene sentido. De verdad que sus métodos para organizar y doblar las prendas son de otro nivel. Y una revelación que me voló la mente, pueden quitarse el sostén sin sacarse la camiseta. ¿Cómo? ¿En qué momento esta habilidad se vuelve tan natural? Lo vi una vez y fue como una epifanía para el joven yo. Eso es magia, pura magia. Hay una idea equivocada, al menos en USA, de que las mujeres son diferentes a los hombres. Es como si las mujeres fueran un enigma, un misterio complejo que solo ellas entienden entre ellas, o como si hablaran un idioma distinto al de los hombres. Muchas veces, hay como una especie de desconexión que crea la idea de que existen códigos femeninos que los hombres no podemos captar. En parte, creo que esta percepción se ha alimentado por generaciones de estereotipos y roles de género, que nos han enseñado que los hombres y las mujeres tienen formas radicalmente diferentes de pensar, de sentir y de reaccionar ante las cosas. Sin embargo, después de varias relaciones, y ahora que estoy casado, me he dado cuenta de algo bastante simple pero revelador: la regla de oro funciona el 99.9% de las veces. La regla de oro, esa que dice trata a los demás como te gustaría que te trataran, es la clave. Puede sonar un poco cliché, pero tiene una base sólida. Si en lugar de enfocarte en las diferencias entre hombres y mujeres, simplemente te pones en los zapatos de la otra persona, sin importar su género, y te preguntas, ¿cómo me gustaría que me trataran si estuviera pasando por lo mismo? Te das cuenta de que, en el fondo, lo que todos realmente queremos es ser entendidos, escuchados y tratados con empatía. Y si eres capaz de hacer eso, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sepas exactamente cómo ayudar, ya estás haciendo algo muy importante. Estás mostrando que te importa, que estás dispuesto a comprender lo que esa persona está viviendo, y eso, en sí mismo, tiene un valor inmenso. No siempre vas a tener la solución perfecta, claro. Y a veces, puede que termines diciendo algo o haciendo algo que, en retrospectiva, no era lo más adecuado, lo que yo llamo momentos chiflados, donde te quedas como, ¿qué hice? Sin embargo, lo que cuenta realmente es la intención. Si demuestras que estás genuinamente interesado en el bienestar de esa persona, si te tomas el tiempo para preguntar cómo está y cómo se siente, eso es algo que marca la diferencia. A veces, las personas no necesitan un consejo o una solución, solo necesitan saber que alguien se preocupa lo suficiente como para preguntar, escuchar y estar allí. Es importante reconocer que todos nos preocupamos por cosas diferentes según nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Cada uno tiene sus propios miedos y desafíos, y eso se refleja en lo que nos importa. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener preocupaciones que los hombres no siempre podemos entender completamente, como la seguridad personal, el miedo al acoso o a la agresión. Son cosas que yo, como hombre, no tengo que pensar todos los días, pero ellas sí. Y, si bien nunca podré vivirlo de la misma manera, lo importante es reconocerlo y ser consciente de que esas preocupaciones son una parte real y constante de sus vidas. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que, aunque nuestras preocupaciones sean diferentes, todos compartimos el deseo de que nuestras necesidades emocionales sean validadas. Por ejemplo, yo personalmente suelo preocuparme por temas más prácticos: ¿cómo voy a arreglar algo en casa? ¿Cómo voy a mover esta mesa pesada o conseguir los materiales que necesito para el trabajo? Esas son las cosas que ocupan mi mente la mayor parte del tiempo.
A veces me siento frustrado cuando no puedo resolver un problema técnico o práctico, pero al final del día, mis preocupaciones no suelen involucrar temas de seguridad o bienestar emocional en la misma medida. Sin embargo, lo que he aprendido con el tiempo es que, incluso si mis preocupaciones son diferentes, el respeto y la empatía no tienen género. Y es aquí donde la regla de oro entra en juego de nuevo. Si te esfuerzas por comprender, aunque sea un poco, las preocupaciones de la otra persona, no importa si es un hombre o una mujer, ese esfuerzo es lo que realmente puede hacer la diferencia. Es lo que realmente crea una conexión, porque todos, en el fondo, buscamos lo mismo, ser entendidos, respetados y apoyados.